Buenas noches, otra vez. Como vieron, el tema es una iglesia exitosa y tenemos como base Hechos 2:43 al 47. Entonces vamos a empezar leyéndolo y dice así: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, vamos empezando por el principio. Empieza este texto hablando de que sobrevino un temor a toda persona. El temor de Dios es importantísimo. Dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, es algo que siempre debe de estar presente. Sabemos que no se refiere a miedo, sino a una reverencia que se le tiene a Dios y poner a Dios en el lugar que debe de estar. De hecho, ya sabemos cuál es el lugar que debe de estar. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando amas a Dios sobre todas las cosas, eso denota en tu vida temor de Dios. Y el temor de Dios detona o desata una serie de bendiciones para nuestras vidas. Por eso es que en este pasaje de Hechos empieza hablando de que el temor de Dios estaba en cada persona de la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver a continuación qué es todo lo que trae el temor de Dios. Miren, vamos a Proverbios, sí, estamos en Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer el verso 5. Dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, no puede haber conocimiento de Dios si no hay temor de Dios. O sea, si no tienes temor de Dios, no vas a buscar a Dios y no vas a conocer a Dios. Acuérdense que en Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios lo que le interesa es que le conozcamos. Y ese es un principio de sabiduría y eso es la consecuencia de tener temor de Dios, el querer buscar a Dios sobre todo, ¿sí? Eh, Dice, vino el temor a toda persona, ¿no? Entonces, en 2 Corintios 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, en el verso 1. Dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, ya hemos hablado que es santidad. Santidad es apartarse para Dios. Entonces necesitamos apartarnos cada uno para Dios. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, eh, Dios nos aparta para Él, para sí, pero también nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, apartarnos para Él. Y entonces dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Entonces, cuando hay temor de Dios, hay santidad. Cuando hay temor de Dios, hay conocimiento de Dios. Y vamos, Efesios 5:21. Traía dos libros después. Efesios 5, verso 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Recuerda que en la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, para Dios todos somos iguales, pero también aquí en este verso está diciendo que nos sometamos unos a otros. ¿Cómo está eso? O sea, hay gente que tiene más experiencia que yo en ciertas áreas
Y entonces, cuando estamos trabajando, pues obviamente, como tiene más experiencia, yo me tengo que someter a él. Si en alguna área yo tengo más experiencia, entonces se tendrían que someter a mí. ¿Sí? Y así dice, someteros unos a otros. No es que uno sea más y otro sea menos, ¿no? Sino dice que así cumplimos la ley de Dios. Punto número dos, el punto número uno es sobrevino temor de Dios a toda persona. Punto número dos aquí de Hechos 2:43, la consecuencia del temor de Dios en nuestras vidas es, y señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. O sea, tienes temor de Dios y entonces el resultado se va a ver que en tu vida se, va a haber señales y maravillas, obviamente hechas por Dios. O sea, el temor de Dios refleja también una comunión con Dios. Y entre mayor comunión tengas con Dios, mayor respuesta de Dios va a haber en tu vida. Fíjense, ya conocemos estas citas, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, San Marcos, sí, 16, 17 en adelante. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en Dios, obviamente, a los que creen en Jesucristo, porque fíjese cómo dice en la siguiente parte, en mi nombre, ¿en nombre de quién? En el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en Cristo. En el nombre de Cristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Son partes de las señales y prodigios que deben de seguir a los que buscamos a Dios. Entonces, vamos a ir más adelante. Este, vamos a Lucas 10:19, por favor, acompáñenme. Lucas capítulo 10, verso 19. Conocemos muy bien este texto. Dice Jesús, he aquí, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Esta también es una señal que sigue. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer ahorita en Marcos 16, 17? Echarán fuera demonios. Pues aquí tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera toda la obra del enemigo y luego dice, y nada nos dañará. Entonces, esto es consecuencia, este es parte de la cascada de bendiciones, de señales y milagros que siguen por haber tenido temor de Dios. Fue el punto número uno. Eh, en el Salmo 133:1, estamos en el punto 2 que dice que las señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Había una comunión no nada más con Dios, sino también entre ellos. Bueno, vamos a Salmo 133:1. Salmos 133, verso 1. Son tres versículos, los vamos a leer. Y fíjense, dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos juntos, no peleando, no con discusiones, en armonía. Dice, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es semejante o parecido al buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Se acuerdan que en el Viejo Testamento el sacerdote y los profetas eran ungidos derramándoles aceite la cabeza? Se le llama el aceite de la unción. El aceite en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es un símbolo del Espíritu Santo. Y entonces habla que este aceite tiene que descender sobre todo el cuerpo de Aarón.
Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía bendición y vida eterna. ¿Dónde es donde envía Dios bendición y vida eterna? Donde los hermanos, los creyentes, están unidos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. O sea, esta es la consecuencia del temor de Dios, de estar en comunión con Dios unos con otros y parte de las señales y maravillas que se tienen que ver en nuestras vidas y a través de ellas. Dice en 1 Pedro 3:8, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sean todos de un mismo sentir. ¿Sí? Tenemos que ser compasivos, tenemos que amarnos fraternalmente, porque hay otros tipos de amor, fraternalmente como hermanos, tener misericordia de los demás y ser amigables. ¿Sí? Esto hace que la unidad, ¿sí?, se fortalezca, la comunión entre nosotros de esta manera se fortalece. Punto número 3 dice, y ¿se acuerdan? Se suplían las necesidades de la gente. Aquí hay un punto y generalmente aclaro yo algo, ¿no? Porque siempre hay algún hermanito que cuando hay oportunidad quiere participar de las bendiciones, pero no trabaja en ellas. Cuando habla de suplir las necesidades, eh, siempre he dicho, ¿no? Todos en cualquier momento de nuestra vida podemos pasar por un bache o caer en el bache y necesitamos la ayuda de alguien más para salir de ese bache. Ahora, una cosa es caer en el bache y otra cosa que el bache ya sea parte de tu forma de vida. ¿Sí? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. De hecho, yo se los he dicho a muchos papás cuando tienen algún angelito todavía viviendo en su casa de más de 20, 30 años todavía y el chamaco no trabaja, digo, mira, quítale el pipirín, quítale el alimento y no le va a pasar nada. Algo ha de hacer, algo va a buscar para conseguir el sustento y el alimento. Se pondrá a vender algo, ofrecer algún servicio, algo que sea para hacer. Algo va a hacer, pero no se va a quedar sin comer. ¿Sí? Pero también a veces es nuestra culpa cuando seguimos manteniendo a los hijos después de cierta edad, cuando ya debían de ser independientes. Digo, si el chamaco tiene alguna discapacidad, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, el que se suplen las necesidades de la gente no quiere decir que estemos de ociosos. Yo me acuerdo que en la iglesia había una persona que, pues como que cayó en un bache, pero como que le gustó estar ahí. Y entonces había un hermano que de repente lo ayudaba, le daba dinero para que saliera adelante. Y bueno, pues para el otro se convirtió en costumbre, ¿no? Llega un momento que te cansas y me dice la otra persona, oye, no me molesta ayudarlo, pero pues ya quiere que casi cada semana le dé su chivo, ¿no? Digo, pues ya, córtala ahí, tiene que ver qué hace, ¿no? Entonces, sí nos ayudamos unos a otros, pero una cosa es ayuda y otra cosa ya es estar manteniendo algún baba, perdón por la expresión, ¿sí? Dice en Mateo 11:25, Proverbios, perdón, 11:25, el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Entonces, aquí está hablando, se suplieron las necesidades de todos. Alguien tiene algún problemita, pues estamos ahí para ayudarle. ¿Sí? Mateo 25:40 dice, en Jesús, ¿se acuerdan? En esta parte de 25, en el 25:40 es cuando Jesús ya está en el cielo y nos vamos a reportar ya todos con él y separa a unos de a otros. Entonces dice Jesús ahí, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero lo que está diciendo, si ayudaste a alguien,
¿sí? Alguno de los hermanos más pequeños de Jesús, Jesús lo toma como si se lo estuvieras hecho, haciendo a él. Y también la Biblia dice, el que da al pobre, a Dios presta, y el bien que hizo, se le volverá a regresar. O sea, Dios no se queda con nada, ¿no? Cuando tú ayudas, lo que tú diste, lo que tú hiciste, Dios se encarga de, de regresártelo. Porque hay dos cosas. Una cosa es dar una limosna a alguien y esa Dios te la regresa. Otra cosa es sembrar. Cuando siembras y esperas una cosecha, y siempre la cosecha es más abundante que la siembra, ¿verdad? Siembras un grano y recoges 100. Hebreos 10:25. Acá está, verso 4. Perdón, verso 4. Punto número 4. ¿Se acuerdan que estamos en los tres versos? Así rapidísimo. El primero es temor de Dios a todas personas. Dos, señales y maravillas son hechas por parte de la iglesia. Tres, se suplen las necesidades de la gente, aquellos que tienen necesidad. Y punto número 4 dice, perseveraban unánimes en el templo. Si se fijan en Hechos 2:46, que es el versículo, el base que estamos usando, o la porción base de la escritura, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Y me llama la atención porque nosotros somos de ir al templo una vez a la semana, dos veces a la semana, los que son más fieles, y para tú de contar, cuando debemos de buscar a Dios. Creo que hemos hablado en eh, algún día de estos que necesitamos tener un devocional diario. O sea, nosotros somos la iglesia de Dios, el templo de Dios. Dios vive en nosotros, ¿sí? Y el templo debe de honrar al Creador. Entonces estamos para honrar al Creador. Entonces cada mañana deberíamos de apartar todos un momento en especial para tener una comunión con Dios. Eso le llamamos devocional. No es que sea algo religioso, sino de buscar a papá eh, todos los días. Y normalmente te levantas a las 8 para bañarte y ir a trabajar, pues bueno, levante media hora, una hora antes. Y entonces, ¿qué es un devocional? Donde agarras tu Biblia, lees una porción de la Escritura, eh, alabas a Dios, apartas también un momentito para alabar a Dios y platicas con papá. Es parte del devocional, o sea, la oración, platicar con él. A eso le llamamos un devocional y eso lo tenemos que hacer diario. Si se fijan, en aquel entonces, pues ellos iban al templo, ¿sí? Y dice, perseveraban unánimes en el templo. Cada día iban al templo, no nada más los domingos, no nada más miércoles y domingos, o cuando hay alguna fiesta especial o algún evento especial, todos los días se busca a Dios. Y aquí hay una cita bien interesante, esta cita me encanta, esta cita es una cita que mencionamos muchos, está en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Me gustaría leer esta misma porción en la versión Dios habla hoy. A ver si aquí lo tengo, ¿sí? 10:25. La versión Dios habla hoy tiene un lenguaje muy actual, pero fíjense cómo dice en esta versión, este mismo versículo. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más que vemos que el día del Señor se acerca. Y la verdad, para como están las cosas allá afuera, no falta mucho para la venida del Señor. Digo, el día y la hora nadie la sabe, dice la Biblia, pero cada vez estamos más cerca de esa hora. En cualquier momento
venir Dios a pedirnos cuentas. Y entonces lo que está diciendo aquí la palabra es, no dejes de asistir a las reuniones, no dejes de buscar a Dios, sigue constante, perseverando, ¿sí? Y más cuando sepas que son los últimos tiempos, básicamente es lo que está diciendo. Y estamos viviendo ya los últimos tiempos, ¿sí? No sé cuánto nos quede de últimos tiempos, si son un día, un año, 10 años, 50 años, pero la verdad es que no falta mucho. Ok, seguimos. Punto número 5. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se acuerdan que leímos que ahorita en el Salmo 133 que es hermoso y que es delicioso para Dios y debería de serlo para nosotros, que los hermanos estemos juntos en armonía? Aquí dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, juntos para el bien. No nos juntamos para chismear, no nos juntamos para criticar a alguien, ¿sí? Nos juntamos para comer, para compartir el pan y la sal. Y dice la Biblia que cada vez que nos juntemos, que haya salmos, que haya himnos, que haya cantos, que haya alguna palabra de exhortación, ¿sí? Que haya algo que nos edifique, ¿sí? Que nos construya, que nos ayude a ser mejores y que nos juntemos para eso, para el bien, para que cada día seamos mejores. Y vamos a Romanos, Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos 12, 16. Fíjense cómo dice, vivan en armonía unos a otros. Yo sé que a veces algunos de nosotros somos más dificilitos que otros. Digo, porque en definitiva, nadie somos monedita de oro y todos tenemos nuestras cosas. Pero sí hay gente un poquito más difícil que otra. Por eso también la Biblia dice, sopórtense los unos a los otros en amor. A veces hay que soportar. Recuerden, la otra vez hablábamos de aquel hermano Lija, ¿no? Que es rasposito, pero también tiene su función en el cuerpo de Cristo. Dice, vivan en armonía unos a otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes y no presuman de sabios. Ya me quedé en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Entonces, vivamos en armonía unos a otros, ¿sí? Que no seamos orgullosos, ¿sí? Pongámonos al nivel de los humildes. De hecho, dice otra parte en Romanos, que veamos al prójimo como superior a nosotros mismos. Esto es interesante, o sea, porque no solo dice velo igual, sino velo como superior. Y a veces es difícil ver a alguien que a mi perspectiva personal eh, lo siento como inferior a mí, porque hay gente que es así, que se siente superior, pero delante de Dios todos somos iguales, tengan o no tengan escolaridad, tengan o no tengan un buen nivel de cultura, tengan o no tengan un buen nivel económico, el nivel económico, cultural, etcétera, no te hace mejor persona que otro. A lo mejor tú tuviste oportunidades que el otro no tuvo, no lo sabemos, delante de Dios todos somos iguales y tenemos que tratarnos como a iguales, incluso dice en otra parte, como superiores a nosotros mismos. Fíjense, vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 2. Me encanta esta cita. Eh, Voy a leerlo desde el verso 1. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, o sea, de animarnos unos a otros, si el amor nos impulsa a consolar a otros, si todos participamos del mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está en todos nosotros, participamos del mismo Espíritu. Si tenemos un corazón compasivo, fíjate lo que dice Pablo, llenen mi vida de alegría, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. Qué gacho es, o sea, los que somos papás, qué gacho cuando tus hijos están peleando, ¿no?
Entonces, imagínate lo que siente Dios cuando nosotros nos estamos peleando. Entonces, dice, llenemos a Dios de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor. El amor es de Dios. O sea, nosotros no podemos amar con nuestro amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que dejar salir el amor de Dios. Tenemos que dejar salir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo toque y que la gente pueda ver el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Dice, por un mismo espíritu y un mismo propósito. No hagamos nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores, o en otra versión dice superiores a sí mismo, es lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, Jesús lo hizo por nosotros, ¿se acuerdan? Yo el Señor, dice, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo el Señor. ¿Sabes qué significa la palabra Señor? La palabra Señor es sí, el significado de la palabra Señor es dueño. Entonces, Jesús es el dueño de todo. Y el dueño se puso al servicio de todos nosotros, de todos los demás. ¿Sí? Ahora dice, ahora haz tú lo mismo. Como yo hice, háganlo ustedes. Ejemplo les he dado para que como yo hice, lo hagan también ustedes. Dice así la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que tener ese mismo sentir unos a otros. Y el último punto está, dice, y alabando a Dios, estando bien con el pueblo. Vamos a leerlo desde el versículo principal, eh, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, teniendo favor con la gente del pueblo, o sea, con la gente de afuera. Dice la Biblia que Dios nos da gracia delante de la gente. Tenemos que tener esa gracia delante de los de afuera. Y dice la Biblia que seremos tierra deseable, que la gente tiene que ver nuestras vidas y desear lo que nosotros tenemos. Tienen que ver la paz de Dios en nuestras vidas, tienen que ver el amor de Dios en nuestras vidas, tienen que ver que cuando nosotros oramos o pedimos a Dios, Dios nos contesta, tienen que ver que Dios suple todas nuestras necesidades y cuando la gente vea eso en nuestras vidas, se van a acercar. Porque si ven a ti en tu vida crítica, menosprecio, que te dices que amas a Dios, pero, como decía el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, molestando a los demás. No, tenemos que ser ejemplo de todo mundo, ejemplo de los demás, ejemplo de los de afuera. ¿Sí? Jesús dijo que somos luz y una lámpara, dice, no se pone debajo de la cama, no se esconde, se pone en un lugar donde todos lo ven. Y si tú eres luz, eres lámpara para los demás, tú eres el que les debes de enseñar y mostrar el camino hacia Dios, el camino hacia Cristo. ¿Sí? La palabra está en ti. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. O sea, tú llevas esa vida eterna dentro de ti porque ya metiste la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que trae vida. ¿Sí? Tú tienes que soltar esa palabra de Dios, tú tienes que soltar esa vida para los demás, para que los demás puedan recibir la palabra y al recibir la palabra reciban vida en Cristo, vida en Dios. Entonces, alabando a Dios y estando bien con el pueblo. Salmos 146:1. Salmos 146, verso 1. Dice, aleluya, alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a Dios mientras yo exista. Esto es lo que está diciendo el salmista.
No sé si este salmo es de David, porque la mayoría son de David, no todos, la mayoría son de David, pero dice, yo alabaré a Dios con toda mi alma, con todos mis pensamientos, con todas mis fuerzas, y termina diciendo, alabaré a Dios mientras yo viva. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro, que es la oración modelo, la oración que Jesús nos dio? Él dijo, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Empiezas alabando a Dios. Antes de pedir, empieza alabando a Dios. Adora a Dios y luego ya sueltas la petición, pero es importante. Dice que entremos a sus atrios con acción de gracias, con alabanzas hacia Dios. Ok, segunda de Timoteo 2:14. Bueno, regresamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:14. Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Recomiéndales a ellos delante de Dios. O sea, no es cosa mía, es cosa de Dios, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Recuerda a los otros y recomienda delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las están escuchando. ¿Sí? No discuta sobre opiniones, menos delante de la gente, porque dice que es para perdición o para perjudicar. En la otra versión dice para perdición de los oyentes. Aquí dice para perjudicar a quien los escucha. A veces, hasta como papás, cometemos ese error. Nos damos el agarrón con la esposa, con el esposo y delante de los chamacos. Y no debe de ser así. ¿Sí? Si tienes que arreglar a otro, dice la Biblia, si tienes que arreglar algo con alguien, pues ve con ese alguien, trata de arreglarte con esa persona. Si esta persona no te escucha, toma uno o dos testigos, ve delante de él y entonces ve a reconvenirlo otra vez, pero ahora ya con testigos, ¿no? Acuérdense que la voluntad de Dios es siempre la restauración de las relaciones y la restauración de todo. Dice la Biblia que Cristo tiene que ser retenido hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, t- tiene que haber esa restauración. Acuérdense, dice en 2 Corintios 3, del 1 al 3, ya no lo vamos a leer por falta de tiempo, ya se nos está yendo el tiempo. Dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de qué está leyendo la gente en nuestras vidas. ¿Están leyendo el Evangelio? ¿Están leyendo el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? ¿O qué están viendo en nuestras vidas? ¿Sí? Tenemos que ser un reflejo de Cristo, cada uno de nosotros. Y terminamos con esto. ¿Se acuerdan que dice, y el Señor añade día a día a los que han de ser salvos? Al final, la consecuencia o la cascada de estos principios que acabamos de leer termina con, y el Señor añadía a día a los que van a ser salvos. Cuando vivimos lo que estudiamos anteriormente, entonces la consecuencia es que la gente va a ir llegando, Dios va a añadir día a día a los que van a ser salvos. ¿Sí? Acuérdense, dice en el Salmo 127:1, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, la casa es de Él, ¿sí? Él es el que la edifica, nosotros somos trabajadores, creo que no sé si lo tocamos la semana pasada, el que somos obreros de Dios o trabajadores para Dios. Entonces, vivimos en unidad, tenemos temor de Dios, el temor de Dios tiene como consecuencia esta serie de bendiciones, y al final, el sello o el broche de oro es que la gente se va a ir añadiendo poco a poco a la iglesia gracias a que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, aquí le terminamos. Gracias por haberse conectado. Vamos a orar como siempre para ser despedidos.